Hola, ¿cómo estás? Me gusta saludarte nuevamente en este día y poder compartir contigo pues este nuevo video que acabamos de subir pues ahorita al canal. Y este video pues se llama la enseñanza, el orden de Dios, ¿no? Y la importancia, bueno, que nosotros cada uno tenemos que tener orden en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando en este caso Jesús llega a tu vida o ha llegado a la mía? Estaba en completo desorden, pero cuando Jesús viene a tu vida podemos ver el orden que Dios trae a esa casa, a ese lugar, a ese cuerpo, a ese templo específicamente, que dice la Biblia que es donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, dentro de esto, pues quiero enseñarte a través de este pequeño estudio, pues lo que es el orden de Dios, ¿no? Y fue algo que pues el Señor puso en mi corazón a través de lo que es el orden de Dios en nuestra vida. Y bueno, dentro de esto, pues quiero comenzar pues, comentándote acerca de unas anotaciones que dentro de esto pues fue lo que Dios puso en mi corazón y poder compartir contigo pues en este día, ¿no? Cuando Jesús llega a tu vida, pues podemos entender que hay un orden, pero cuando Jesús no está en nuestra vida, hay un completo desorden, ¿no? ¿Estás listo para el orden de Dios en tu vida? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Estás listo? ¿Estás listo para que Jesús sea el que tome el timón en ese barco de tu vida? ¿Estás listo para que Jesús sea el que se enseñoree en tu vida? ¿Para que Jesús sea el que tome las decisiones en tu vida y no tú? Por eso es tan importante que nosotros podamos permitir ese orden a nuestra vida. Por ejemplo, en esta habitación quizás si yo te invitara por primera vez y mi vida está en desorden, quizás la camisa está tirada, los tenis están por aquí, por allá, los calcetines tirados, y tú dices cuando entras, bueno, oye, ¿por qué no ordenas este cuarto, no? Bueno, así pasa cuando nosotros no conocemos a Jesús, estamos en un completo desorden espiritualmente hablando, ¿no? En la droga, en el sexo, en actos inmorales o en cualquier otra situación en la que tú te encuentres, hay un desorden espiritual y Jesús es el que quiere traer ese orden a tu vida y así como la trajo a la mía. Y por eso es tan importante que nosotros podamos dejar que Jesús sea el que gobierne y sea el que opere en nuestra vida. Juan capítulo 10 versículo 9 podemos ver que dice: el que por mí entrare será salvo. Entonces podemos ver que a través de este versículo podemos entender que Jesús nos está diciendo: si tú me permites que yo entre a tu vida, vas a ser salvo, y además de que seas salvo, va a haber orden en tu vida. Ya no vas a ser la misma persona que eras antes, ya no vas a ser quizás el mismo tomador, el mismo mujeriego, el mismo drogadicto. No, ¿por qué? Porque ahí había un desorden, pero cuando Jesús viene, hay un completo orden en todas esas áreas de nuestra vida. Mateo capítulo 10, versículo 38. Nos habla específicamente de que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz. Por eso es tan importante cuando la Biblia nos enseña, hablando Jesús, donde dice: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue, dice, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar nuestra cruz y permitirle a Jesús que sea el que gobierne nuestra vida en todas las áreas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, podemos ver entonces cuando nosotros somos hechos nuevos. Dice, hay una nueva criatura, ¿no? O sea, recordemos que cuando nosotros no seguimos o no aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos una creación de Dios, pero cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, en Juan nos dice específicamente que cuando nosotros declaramos que Jesús es el Señor de nuestra vida, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Por eso es tan importante este orden que Jesús tiene y puede traer a tu vida si tú se lo permites. Hay un cambio de reino, hay un cambio de reinos. ¿Por qué? Porque hay un reino de la muerte, hay un reino que te quiere llevar a la destrucción, hay un reino que te quiere que tú te pierdas la vida. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. O sea, él quiere destruir tu vida, él quiere acabarte, él quiere que tú estés en el lodo, en el fango, pero podemos ver que hay otro reino, que ese es el reino de la vida, ese es el reino del orden, ese es el reino el que Jesús quiere traer para ti, ese es el reino que Jesús quiere en el que tú entres, ese es el reino en el que Jesús quiere que tú participes, que tú seas una persona que le permitas a Él gobernar tu vida. Hay un versículo en la Biblia que dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para proclamar esas virtudes.
Por eso es tan importante que Jesús pueda traer ese orden a tu vida si tú se lo permites. Es tan importante que Jesús quiere traer ese orden, que Jesús quiere traer ese acomodamiento que quizás en tu vida no la hay, que quizás has estado tú gobernando por mucho tiempo, pero ahora es el tiempo en el que tú le permitas a Jesús que Él sea el que gobierne tu vida y el que traiga orden sobre tu vida en todas las áreas específicamente. Por eso es tan importante ese cambio de reinos, ese cambio de régimen, en donde antes gobernaba el diablo, bueno, ahora que gobierna Jesús. Esta es la experiencia más hermosa que alguien puede experimentar, es cuando recibes a Jesús. Tú que me ves, amigo, que me escuchas, que cuando tú le permites a Jesús y abres tu corazón, hay un cambio de reino, hay un cambio de un reino de las tinieblas a un reino de la luz. Pero es tan importante que tú se lo permitas en tu corazón y que puedas abrirlo para lo que Él quiere traer a tu vida en este día que tú me estás viendo. Ahora, dentro de esto, nos enseña también que hay una nueva manera de vivir, trayendo orden, dándole cuenta del desorden en el que uno había o habitaba. Por eso es tan importante que Jesús traiga ese orden, traiga ese acomodamiento en tu vida espiritualmente hablando. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. No se dejen engañar, hablando en este caso Pablo, dice, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A las personas que practican lo malo de continuo, o sea, no pienses, me voy al cielo, todo bien, mis obras que hay. No te equivoques. Hay dos caminos, un camino a la vida y un camino a la muerte. ¿Cuál es el camino que tú quieres tomar? ¿Cuál es el camino en el que tú quieres caminar todos los días de tu vida? ¿Un camino de muerte, que dice la Biblia que hay caminos que parecen de vida, pero su final es de muerte? ¿O un camino que te va a llevar a la vida eterna? En ese acomodamiento, en ese orden de Dios en tu vida. Por eso es tan importante que cuando Cristo llega a tu vida hay un giro de 180 grados. Hay un giro que quizás ibas a un camino, un precipicio espiritualmente hablando de muerte, a través de ese adulterio, a través de esa drogadicción, a través de esa fornicación, a través de ese lesbianismo, a través de esa homosexualidad, a través de esa borrachera, a través de lo que tú anduvieras, quizás ibas por ese precipicio que parecía que para ti era un camino de vida, pero no, amigo que me escuchas, era un camino de muerte, era un camino de desorden espiritualmente en tu casa, en tu templo, en ese lugar en donde Dios quiere habitar y donde si tú se lo permites verdaderamente podrás ver el orden de Dios en tu vida, podrás ver cambios en tu vida, podrás ver experiencias nuevas, podrás ver cosas que no habías visto, bendiciones, podrás ver la multiplicación de las cosas. Todo esto ocurrirá si tú se lo permites, pero es tan importante que tú le permitas a Dios, valga la redundancia de la palabra, el orden de Dios en el área de tu vida en el que tú estás fallando en ese momento. Quiero traerte un ejemplo. Lucas capítulo 19 versos del 1 al 5 nos habla a través de una persona que se llama Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos y toda la gente lo veía mal y toda la gente decía, ese hombre me está cobrando impuestos, es israelita también, y cómo es posible que se hace rico, me quita lo mío, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando él escuchó, dice la Biblia que él escuchó hablar de Jesús, tuvo comezón, quizás espiritualmente hablando, en ese oído de quién es Jesús, quién es ese hombre. Ya lo había escuchado quizás y tenía eso de ver quién era. ¿Por qué? Porque él sabía que vivía en fraude, en robo, en extorsiones. Él tenía esa comezón del desorden que había en su vida y quería espiritualmente traer un orden. Procuraba ver quién era Jesús, procuraba ver quién era esa persona de que tanto hablaban, del que hacía milagros, de que hacía esto, que hacía el otro, pero él tenía esa comezón de escucharle, a ver quién era esta persona. Cuando Jesús llega a nuestro corazón, cuando Jesús llega al corazón de una persona, Él empieza a traer un orden en el lugar del desorden en el que había espiritualmente hablando. El desorden en la vida de Zaqueo pues era la avaricia, ¿no? Él quería más y más y más y más y más, y entre más tenía, más quería. Pero bueno, vemos que cada uno de nosotros quizás tenemos alguna diferente área de desorden. Quizás en la vida de Zaqueo era la avaricia, quizás en la tuya es el adulterio, es el homosexualismo, es la drogadicción, es el tabaquismo, etc. Quizás hay un desorden espiritual y Dios quiere traer ese orden en esa área específica de tu vida si tú se lo permites.
Entonces, cuando entras al orden, abres la puerta, wow, a la bendición de Dios, mi estimado amigo que me escucha. Si tú le abres la puerta de tu corazón a Dios, va a haber una bendición, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, y estas bendiciones te alcanzarán. No es que tú las vas a estar buscando, ¿dónde está esa bendición? No, ellas te van a perseguir. Cuando tú abres la puerta de tu corazón, le permites a Dios que traiga ese orden, verdaderamente abrirás una puerta de la bendición a Dios para ese orden de Dios en tu vida. Por eso cuando entras al orden, abres esa puerta automáticamente. Zaqueo reconoció su culpa, restituyó lo robado. Vemos en este caso su determinación de entrar al reino de Dios. Él estaba determinado a entrar en ese orden. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Quizás tú que me escuchas, quizás tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto y tú dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Quién me ayuda? Voy al psicólogo. No, hermano, no es decir al psicólogo. Solamente necesitas abrir tu corazón y permitirle a Jesús que Él sea el que haga la obra, que Él sea el que traiga el orden, que Él sea el que traiga ese cambio, ese giro de 180 grados. Si tú se lo permites, si tú le dices, Señor, abro mi corazón, haz tú la obra, cámbiame. Señor, pues si yo hice algún mal, si yo ofendí a alguien, si yo hice esto, si yo hice aquello, Señor, cámbialo. Pero tú lo tienes que hacer, tienes que permitir que Jesús traiga ese orden a tu vida. Vemos entonces otro ejemplo, y con esto voy a ir terminando, a través de la vida de Pablo. Pablo podemos ver que fue otra persona que tenía un desorden espiritualmente, y vemos el ejemplo de Pablo en Hechos capítulo 9 versículos del 3 al 5. Vemos en este caso que Pablo pensaba que estaba haciendo bien, persiguiendo a los cristianos, matándolos, y vemos que Jesús se le aparece, mi hermano, y le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues, Saulo? Le dice. Entonces vemos que, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás haciendo algo a lo cual yo no te llamaba a hacer? No, estás por estás en un camino que no es el que yo te mandé a hacer, ¿no? Entonces vemos aquí la importancia que si quieres entrar en un orden, tienes que estar bajo una autoridad. Las órdenes del Señor no se discuten, se obedecen. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque cuando Pablo cae del caballo, empieza a decir, ¿quién eres, Señor? En ese momento dice que no come, no bebe por 3 días. El Señor le habla a uno de sus siervos y le dice, ve a la casa de tal Saulo, en la calle que se llama Derecha. Le da especificaciones exactas y esta persona le dice, Señor, pero ¿sabe quién es Pablo? O sea, él se persigue a los cristianos, los mata y el Señor le dice, ve. O sea, no te estoy preguntando, o sea, que me des lo que yo ya sé, porque la Biblia dice que Dios lo sabe todo, ¿no? O sea, las órdenes de Dios no se discuten, se obedecen, amén. Entonces dice Pablo a través de sus cartas, se ve el orden en todas esas áreas de la vida, ¿no? En todas las cartas de Pablo se puede ver el orden de Dios en la familia, el orden de Dios en todas las áreas, ¿no? Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 7, ¿no? Y vemos que al final de cuentas el reino de los cielos, dice la Biblia, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En un video anterior, te invito a que veas mis videos, hablé específicamente, ¿no? Que la presencia de Dios, ¿no? Dentro de la presencia de Dios está la justicia, está la paz, está el gozo. Pero vemos la importancia en la vida de estos dos hombres, ¿no? Uno que era avaro, ¿no? Le gustaba el dinero, pero reconoció que había un desorden. Otro que perseguía a cristianos, los mataba, pero había un desorden en este caso, y no era lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Vemos entonces que después de que Pablo se arrepiente y empieza a hablar de Jesús, vemos que todo el Nuevo Testamento son cartas de Pablo, amén. Entonces, a través de esto que tú que me ves, amigo, en este día, pues lo que te quiero manifestar es de que puedas abrir tu corazón, le puedas abrir esa puerta a Jesús y que le puedas decir al Señor que Él sea el que traiga ese orden espiritual a tu vida, o sea, que Él sea el que te dirija, que Él sea el que, sí, Señor, yo tomaba el volante en mi vida, pero ahora tómalo tú, Jesús. Sí, Señor, yo era el que tomaba mis decisiones, pero ahora tómalas tú. Sí, Señor, yo era el que hacía esto, pero ahora hazlo tú, Señor. Amén. Entonces la importancia es que nosotros podamos permitir a Jesús
que Él sea el que gobierne nuestro corazón y el que traiga ese orden a nuestra vida. Por eso es tan importante que en este día tú puedas decirle: sí, Señor, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, dirige tú mi vida, gobiérnala, Señor. Quizás en esta epidemia que estamos pasando hay circunstancias que tú estás viendo, que tú estás diciendo: terminando esta cuarentena voy a hacer esto. No, escúchame. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu corazón y permitir ese orden de Dios a tu vida, y que Él sea Rama, Shoto, Robo, Bobo, Sanda, Rabacaya. Padre, en el nombre de Jesús, tú que me estás viendo, que traiga ese orden, Dios, sobre tu vida, que traiga ese orden, Dios, sobre lo que tú estás, sobre lo que quizás en ese momento tú estás en ese desorden espiritualmente. Por eso, en este día, tú que me escuchas, puedas decirle al Señor, y si es el deseo de tu corazón, repetir conmigo esta oración: Señor Jesús, en este día abro mi corazón, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo malo que yo haya hecho. Señor, ahora sé tú el que dirija mi vida. Ahora sé tú el que gobierna mi vida. Señor, yo sé que ahora paso de muerte a vida. Señor, yo sé que si yo muriese, al abrir mis ojos despertaré en tus brazos. Señor, yo te doy gracias en este día, porque a partir de hoy, Señor, vivo una vida plena en ti, llena de bendición, Señor, y siendo dirigida por ti, Jesús. En este día, en el nombre de Jesús, amén y amén. Por eso en este día que me escuchas, yo puedo declarar esta bendición de esta palabra de edificación sobre tu vida, y que sea Dios el que traiga ese orden y traiga esa alineación que muchas veces quizás estábamos desalineados. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Te invito a que veas mis otros videos sobre estas enseñanzas y que puedan ser de edificación para tu vida, así como para muchas más personas. Gracias en este día. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.